Empezamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir al club de lectura virtual de Hombres Blancos Cabreados, que se enmarca en la editorial del mes, que bueno, hacemos conjuntamente 80 Mundos y El Agente Secreto, y que tiene como protagonista este mes a Barlín Libros. Y tenemos aquí a Alberto Haller, que es el editor de Barlín. Alberto, gracias por venir y por estar por aquí. No, gracias a vosotros por leernos. Eso es una maravilla cuando ves que los libros llegan a la gente, ¿no? Que se hacen para eso, obviamente. Y puedes hablar de ellos. Por eso yo siempre digo que soy un editor raro porque conozco muchos, bueno, muchos. Pero hay muchos compañeros que lo de las ferias no lo llevan así como muy bien, pero a mí me encantan las ferias precisamente por el hecho de poder hablar con los lectores y esto es lo mismo, de otra manera. Entonces, pues gracias a vosotros por leernos. Bueno, pues este club va de Hombres Blancos Cabreados. Y yo, bueno, para hacer la primera pregunta, cortar un poco el guión, aunque espero que luego los que habléis seáis vosotros, pues te quería preguntar bueno, cómo decidís publicar este libro y qué pasa cuando después de publicar este libro gana Donald Trump las elecciones. Que parece una autoprofecía, ¿no? Sí, a ver, sí, la historia del libro es muy curiosa, la explico brevemente en el prólogo, que habréis leído todos. Básicamente el libro sale en 2013. En 2013 Donald Trump como figura política todavía no está en el radar, ¿vale? Sin embargo, el libro, el texto, tal cual, es de 2013. Donald Trump sí que, perdón, Michael Kimmel sí que habla de un fenómeno político concreto que es el Tea Party, que digamos que es el precedente de lo que luego se cristaliza en el trumpismo. Entonces habla de toda una serie de patrones sí, de patrones sociológicos que efectivamente en 2017 acaban cristalizando en Donald Trump. Al haber sido publicado en 2013, es un libro que a nivel académico tiene cierta repercusión, pero no sale de ciertos círculos. Sin embargo, es en 2017 cuando ya otra editorial americana lo publica ya a un nivel mucho más masivo, mucho más grande, precisamente por la victoria de este señor y porque este libro, en cierta manera, es una profecía, entre comillas, de lo que supone el trumpismo. Entonces, si lo habéis leído en esta edición, que es la española, que es la que trajimos nosotros, hay un prólogo a la era Trump, en el que él específicamente menciona, pues esto que os acabo de contar, que cuando él escribe el libro en 2013 no existía Donald Trump como figura política y es muy curioso cómo el tiempo le acaba dando en cierta manera la razón. Vale, básicamente el libro, a nivel muy general, resumiéndolo de manera muy breve, lo que trata de hacer es ligar el factor auge de la extrema derecha o auge de ciertos movimientos populistas o nacionalpopulistas con el género, que eso previamente no se había hecho o no se había hecho de una manera tan sistemática como es este libro. Este libro es el primero que hace eso. Sí que hay, insisto, hay trabajos académicos previos, cosas muy puntuales, etcétera, etcétera, pero digamos que de manera sistemática este es el primer libro que lo hace. Vale, tengo aquí unas notas. Básicamente el libro en la introducción lo que hace es plantear la idea general, es decir, ligar estos dos vectores, estos dos factores que acabo de mencionar, y luego en los 7 capítulos de los que se compone aplica esta idea general sobre casos concretos que va desgranando. El primero sobre la base cultural de lo que él llama derecho agraviado y sobre las redes de ira, ¿no? De cómo se expande este discurso de odio, en cierta manera. El segundo capítulo habla sobre los tiradores, que es un fenómeno específicamente americano. Este sí que yo creo que es de los que no son extrapolables, o por lo menos en España, porque aquí el acceso a las armas no es tan sencillo como pasa en Estados Unidos. El tercero habla de los derechos masculinos o del movimiento por los derechos masculinos frente al auge del feminismo, etcétera, etcétera. El cuarto habla de la paternidad, que yo creo, en mi opinión, que es el capítulo más en el que Kimmel es más comprensivo, porque sí que, si lo habéis leído, os habréis dado cuenta que sí que especifica ciertas leyes que se crearon para proteger a las mujeres frente a los hombres o los padres que se piran, etcétera, etcétera, que él considera que en algunos casos habría que revisar. El
quinto capítulo habla de la violencia contra las mujeres de manera concreta y específica, es decir, con el machismo como tal. El sexto capítulo habla del obrerismo, es decir, que aquí liga otros factores, ya no solo habla del género como tal, sino que habla de la función reproductiva que tradicionalmente se le ha asignado al hombre dentro de este esquema, ¿no? La pareja monógama de hombre-mujer, matrimonio, y es el hombre el proveedor, el que trae a casa, y como con las nuevas dinámicas sociales esto revienta, y esto en cierta manera tiene una repercusión a todos los niveles sociales, y uno de ellos es a nivel de los trabajadores más de base o el obrerismo. Y finalmente el último capítulo habla pues, de los más brutos de todos, que es pues, la extrema derecha, que en muchos casos muchos de estos movimientos no son extrapolables al caso español porque directamente no existen, como los tiradores estos que están en la frontera cargándose inmigrantes, o el Ku Klux Klan o cosas de estas, pero bueno, hay movimientos análogos a paralelos que podrían funcionar perfectamente. Entonces, ligado a la introducción, a mí una de las cosas que más me gusta del libro, no sé qué opinaréis vosotros, así os doy también palabra, es que Kimmel lo que hace es, o por lo menos yo como lo entiendo, lo que trata de hacer es no juzgar, ¿vale? Él lo que está diciendo, en cierta manera, es de, no, vamos a ver, lo que sentís es real, o sea, yo no puedo juzgar un sentimiento. Si tú me dices que te estás sintiendo así, yo no tengo por qué ponerlo en duda. Pero, sin embargo, lo que te está generando, o hacia dónde estás dirigiendo este sentimiento, te estás equivocando. O sea, tú no puedes dirigir esa rabia, porque al final y al cabo está hablando de rabia contra los menos poderosos, o los que menos poder tienen, etcétera, etcétera, que para mí, en mi opinión, es la base de la extrema derecha. Es decir, hacia dónde dirigimos las problemáticas que generan pues las nuevas dinámicas sociales, hacia dónde las dirigimos, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y en este caso pues es hacia abajo, hacia los que menos poder tienen, hacia las mujeres, hacia el colectivo LGTB, hacia los inmigrantes, etcétera, etcétera. Y entonces lo que está diciendo Kimmel es de yo no juzgo, pero os estáis equivocando en cómo estáis enfocando ese sentimiento que vosotros tenéis. Tenéis que ir más allá y comprender las dinámicas sociales que han llevado a esta situación, y ver cómo, por un lado, os adaptáis, y por otro lado, tratamos de cambiar las reglas del juego, porque hay muchos factores en marcha, no es solo el hecho de que vosotros, que sois hombres, como tradicionalmente, que es lo que él llama el derecho agraviado, tradicionalmente se considera que vosotros tenéis que hacer X en la vida. Ahora que ya no lo podéis hacer, pues estáis fuera del juego, pues a lo mejor tenemos que aprender a vivir con unas nuevas normas. Y yo creo que casi a grandes rasgos el libro va por ahí. No sé qué opináis, si queréis abrir turno de palabras, si queréis, no sé. ¿Quién se lanza? Y empezamos. Vale, si crees me animo yo. Tira, Es Rocío. decir, en ese sentido, la verdad es que el libro está bien, que lo que dices tú. Es decir, a mí lo que más en general el libro me echa cada cara es las contradicciones que tiene. Es decir, evidentemente existe un problema, pero estáis tan equivocados en echarle la culpa a quien no la tiene, que encima estáis votando y continuando el vuestro problema. Es decir, dándole pie a los que realmente os están machacando. Entonces, es la contradicción que tienen a lo largo del libro. Es decir, realmente existe un problema, pero tenéis qué manera o qué herramientas podemos tener para que la gente lo vaya dirigiendo por donde realmente es. Es decir, hay un problema de desigualdad. Entonces, el problema de desigualdad, ¿de dónde viene realmente? Es decir, no han vendido la película, ¿no? El sueño americano de que todo el mundo puede llegar a ser rico, todo el mundo puede llegar a ser algo, ¿no? extranjero, pero realmente hay una inmensa mayoría que no está así. Entonces, claro, yo te machaco todo el día con esto, le echas la culpa a esto, pero el problema se mantiene. Entonces, al fin y al cabo, echarse de pies en su propio tejado. Entonces, un poco la incoherencia de cómo se puede decir. El libro tenía que tener otro apartado que sería, bueno, ¿cómo podemos llevar a esta gente a que lo entienda? La segunda parte, descabreamos al hombre blanco. Pues sí. Sí, le haremos una propuesta aquí. O que por lo menos se cabreen hacia lo que lo real, sí. Supuestamente puede solucionar sus problemas, ¿no? Que
a veces parece una ira ciega, Ujú. la que sienten. O sea, es como un toro que va embistiendo, pero sin embestir realmente por seguir con el símil al que está toreándolo. Ujú. Efectivamente. Y bueno, por proseguir con el debate, obviamente el título está muy bien elegido en el sentido es un título provocador, eso nadie lo puede negar, ¿vale? De hecho, desde que lo publicamos, ha habido mucha gente, sobre todo en redes sociales y tal, que solo con el título, sin siquiera leerse la contraportada, y obviamente muchísimo menos el libro, ya reacciona. Ya es, oh, pero y no sé qué, y qué tal, y tú qué, y tú más, y ¿sabes? Es como este juego de niños, cuando en realidad el libro es mucho más complejo. De hecho, dentro del libro hay un apartado, no sé si lo recordaréis, que se llama Mujeres Blancas Cabreadas. ¿Vale? Porque el libro no solo habla del hombre como tal, sino habla del patriarcado, habla de una cuestión estructural, ¿vale? Y esta cuestión estructural afecta tanto a un género como a otro, tanto a un sexo como a otro. Entonces, en este sentido hay una frase que a mí me gusta mucho, en el que Kimmel trata de explicar esta idea, ¿no? Y entonces él dice, las mujeres que votan este fenómeno, que siguen este fenómeno, que lo apoyan, ¿vale? No votan en cuanto a madres, sino en cuanto a no votan en cuanto a... Espera, que lo he apuntado al revés. Cuanto a mujeres, sino a En cuanto a madres. mujeres, sino en cuanto a madres, ¿vale? En cuanto a madres, ¿por qué? Porque en realidad lo que están defendiendo es un modelo de familia tradicional que los nuevos roles y los nuevos modos de vida, en cierta manera, no es que lo dinamiten, o sea, nadie está diciendo que algo sea mejor o peor, sino simplemente abren la posibilidad de que existan otros modelos de vida, ¿vale? Entonces, dentro de este esquema, pues obviamente ahí también entran muchas mujeres conservadoras. Entonces, sí que es cierto que el libro no es contra los hombres, que es como en cierta manera mucha gente que se ha ofendido lo ha interpretado solo por el título. Es un libro que va contra lo que es la estructura de poder ligada al sexo o al género, que es el patriarcado. Y entonces es mucho más amplio que lo que el propio título pueda parecer en un principio, que insisto, es un título elegido en su día por la editorial americana para provocar, ¿no? Entonces, aquí en España, por el tipo de sociedad que tenemos, el concepto hombres levanta muchas ampollas, lo de blancos no tanta, porque España no es una sociedad racializada o tan racializada como pueda ser la estadounidense, pero lo de hombres automáticamente todo el mundo así con las uñas sacadas. De hecho, como anécdota contaré, no sé si conocéis a Octavio Salazar. Él es jurista y es el presidente de la Asociación de Hombres por la Igualdad española, que de hecho es andaluz, es de Cabra, pero bueno, vive en Madrid. Pues cuando salió el libro, él lo conocía su edición en inglesa y bueno, se lo compró en castellano y lo recomendó mucho en sus redes, etcétera, etcétera. Y él, obviamente, por el cargo que ostenta, pues es una figura muy visible dentro de este movimiento de hombres por la igualdad o como lo queramos llamar. Y bueno, no sabéis la que se lió en las redes sociales contra él. Fue increíble. Yo fue la primera vez en mi vida que me vi inmerso, porque me etiquetó como editorial y me vi inmerso en una de Twitter de miles y miles y miles de tweets cargando contra alguien, que al final tuve que silenciar. Yo no sabía ni silenciar Twitter. Y al final tuve que buscar cómo se hacía, porque tal, y hablé con este señor y me dijo, madre mía, es que para mí esto es el día a día, pero nada, bienvenido al mundo de las masculinidades frágiles o como lo quieras llamar. La machosfera, ¿no? Que decían en el libro. Exacto, la machosfera. Y lo vi en primera persona, a raíz del libro dije, joder, es verdad, y esto existe aquí. Y bueno, no sé, si podemos... Claro, yo creo que lo que tú has dicho, o sea, yo he dicho en publicaciones que he hecho dando publicidad al club y eso, decía que es verdad que sí es cierto que hay ciertas similitudes con la sociedad española, ¿no? Pero claro, el hecho que creo que tú has dicho antes, que lo cambia todo, es el acceso a las armas en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en el capítulo de violencia machista, en España estamos más que sobrados, ¿no? Pero el hecho diferencial que lo cambia todo es ese, el acceso a las armas. Claro,
lo que cambia es el resultado en cierta manera, que a veces incluso no, por desgracia, pero sí, son las mismas dinámicas y es exactamente lo mismo, pero llevado de manera distinta. No Sí, sé. desde luego ese es un hecho muy diferencial, pero a mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención, y creo que es un poco lo que puede ser más extrapolable aquí a Europa o a España en particular, es el hecho de que el cabreo viene de que como hombres nos creemos con unos derechos y unos privilegios aprendidos o imbuidos o no sé muy bien cómo, y entonces en cuanto a que la sociedad avanza y cada vez nos hacemos más igualitarios, es como que nos cabreamos porque todo nos choca, ¿no? Porque estábamos en un privilegio tan invisible para nosotros mismos que claro que es muy chocante de repente. O sea, de repente te dicen que ya no puedes hablar, que no siempre vas a tener que hablar el primero, o que no siempre se te va a hacer caso a lo que digas, o que no siempre... Y entonces eso es lo que me parece que aquí en España lo que puede ser más chocante y al mismo tiempo más enriquecedor del propio libro. Y eso a mí sí, eso es lo que más me ha gustado y lo que más me ha hecho pensar, lo que más me ha hecho quizá intentar darme cuenta o a partir de ahora de en dónde puedo estar yo haciendo las cosas de determinada manera o de otra. Y eso me ha parecido genial del libro. Me parece que está justo en el tiempo exacto de leerlo, desde luego. Perfecto. Qué guay. Sí, de hecho, ese concepto del que tú hablas es lo que Kimmel, que para mí es el concepto clave, el que articula todo el libro, es el de derecho agraviado. Es decir, ¿qué es un derecho agraviado? Un derecho agraviado es la palabra derecho, pero luego agraviado. ¿Agraviado por qué? Porque precisamente algo que se presupone para lo que yo he nacido, para lo que he venido a este mundo y para lo que se me ha educado, de repente hay toda una serie de fuerzas sociales, ¿no? de nuevas dinámicas sociales que me están Está cambiando todo eso. Efectivamente. Y entonces hay dos opciones, o me cabreo, o me leo libros como esto y repienso mi posición en el mundo y es como de, vale, pues empiezo a ser consciente de mi privilegio, que precisamente como he sido la parte beneficiada de un privilegio, pues para mí ha sido invisible hasta ahora. Claro. Y no sé, creo que ese es el valor y eso es el motivo por el que trajimos el libro a España. Sí, pues desde luego yo creo que es acertadísimo eso. Qué guay. Enhorabuena. A mí me parece muy curioso, bueno, y tú lo has dicho antes también, cómo Kimmel comprende en cierto modo esa ira, ¿no? Porque habla de que, bueno, de que esta gente pues lo que se siente realmente es estafada, ¿no? Porque hasta ese momento todo el relato social estaba construido a que ellos eran pues lo más de lo más, tenían ese privilegio por derecho casi de nacimiento, y bueno, pues se sienten claramente estafados y vendidos por esta sociedad cambiante, ¿no? Que poco a poco va otorgando privilegios tanto a las mujeres como a inmigrantes como a otras razas. Sí, sí. Yo quisiera decir una cosa, perdón, en relación a eso, es decir, porque el privilegio, o ese privilegio que tiene el hombre en general, sale a relucir, ¿por qué? Porque ese hombre ahora mismo se encuentra en una situación de desigualdad en la que, claro, no encuentra trabajo, los abuelos perdieron las granjas, perdieron las fábricas, ¿no? Porque si a lo mejor estuvieran trabajando, a lo mejor en ese sentido, y más o menos se mantiene o procuran, ¿no?, mantener esa familia. Otra cosa muy importante en el libro es el tema de la viralidad, ¿no? ¿Cómo se dice? El hecho del hombre, porque soy el hombre, es decir, tiene una serie de características, ¿no? Entonces, claro, como pierdo ese ámbito principal, que soy el proveedor, ¿no? Esa simpleza con la que, entre comillas, se lee, ¿no? Esa simpleza con la que se trata al hombre, que es su peor enemigo, o sea, que es su peor enemigo, ¿no? Esa simpleza como muchas veces se le trata, es decir, que eso, por ejemplo, esa carga que vosotros como hombres tenéis que llevar muchas veces, ¿no?, es su propia arma. Entonces, claro, la desigualdad saca a relucir esa problemática, ¿no? Es decir, estamos perdiendo privilegios. ¿Por qué?
¿no? Realmente, ¿por qué? Entonces ahora nos estamos dando cuenta de que como no trabajamos, pero ¿por qué no trabajamos, no? Entonces me toca empezar a reestructurar mi propia idea que tengo yo como hombre. Entonces se va encajando, se va encajando y se va encajando. Es decir, que en ese sentido es lo que se dice. Muchas veces cómo educamos, ¿no? Es decir, cómo liberamos al hombre en ese sentido, a esa carga que tiene, es decir, a lidiar con la propia frustración, ¿no? No me voy y me lío a tiros, ¿no? Entonces es una problemática que se tiene asociada y es una manera en la problemática de cómo se educa al hombre. Exactamente. Claro, se va transmitiendo generación tras generación. Es decir, que eso yo creo que es un aspecto muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta. Y como que si te lo dan, Sí, todo perdón. hecho, perdona. No, sigue. Que si te lo dan todo hecho, pues cuando de repente te vuelves torpe, quiero decir, y ahora es como si te estuvieran diciendo, no, es que ya a partir de ahora lo tienes que hacer tú. O sea, o ya no eres la persona que tiene que proveer, ya aquí proveemos todos. Entonces es como que se descolocan y como son torpes porque siempre se nos ha hecho todo, pues entonces estás que no sabes ni por dónde te vienen las hostias, por así decirlo. Yo quería comentar una cosa. Yo soy trabajador social, he hecho mucha formación de temas de género, lo vivo en mi casa, pero hay un hecho de que mi hijo adolescente en su instituto, en el donde yo vivo, que es Baeza, está de moda la ultraderecha. Y yo he tenido que pedir explicaciones en tutoría, como mi hijo viene haciendo ciertos comentarios, y entonces a mí veo, o sea, en una casa que estamos preocupados por el tema de la igualdad y todo eso, como en la sociedad española hay un retroceso bestial que nos cuesta llevar mucho a los padres. A mí me cuesta porque ahora en la moda es ser de voz. Y eso es muy fuerte lo que vivimos. Y luego quería comentar también que Kimmel creo que ha sido muy valiente a la hora de hacer el libro, porque en la entrevista él se presenta en sitios, en ferias, diciendo que pues soy judío de Nueva York y estoy haciendo un libro y habla con la gente de una forma bastante sincera. Y eso a mí bueno, hay sitios que me daría miedo ir, además tanto en España como en Estados Unidos. Y luego también quería comentar cómo se habla de la violencia de forma transversal en casi todo el libro, que no es solamente el tema de género, o sea, que el tema de género está ahí, pero cómo la violencia va desde lo que es la implicación de los medios de comunicación en manos del poder de ciertos grupos de derecha, que eso pasa en España tal cual como en Estados Unidos, y luego lo que a mí he visto la violencia de los institutos de otra forma, porque él ha hablado de los presuntos asesinos o los asesinos adolescentes, lo hablaba también como víctimas del propio sistema. Y eso me ha dado otra visión también, me ha dado otra vuelta de el libro, ¿no? Porque el libro es que te hace ir pensando continuamente. Y eso quería comentar, ¿no? Así de a bote pronto. Te has enganchado al final, pero sí, perfecto. No, es súper interesante lo que habéis dicho. O sea, a ver, lo que te acabas de decir de tu hijo en el instituto y cómo está de moda en cierta manera esto. Yo es lo que llamo, esto ya lo estamos sacando un poco del libro, pero bueno, lo atraviesa en cierta manera. Bueno, lo atraviesa por completo, yo lo llamo la lucha por el relato. ¿Vale? Es quien tiene la fuerza de imponer el relato a nivel social y que eso se reproduzca. Y cuando llega a esos niveles quiere decir que ha permeado completamente. A esos niveles me refiero a chiquillos de instituto. Entonces es muy interesante, ¿vale? Ver cómo se pueden enfocar el relato desde la otra perspectiva. Por ejemplo, lo que has dicho tú, Rocío,
a mí me resulta muy interesante y es algo que siempre he pensado, ¿vale? Y está en cierta manera en el libro y es una interpretación que has hecho que, en mi opinión, es muy acertada. Esta concepción de liberar al hombre, ¿vale? Yo creo que puede ser un enfoque muy acertado a la hora de plantear los temas del feminismo, del nuevo feminismo, para los más jóvenes o, bueno, en general, no solo a los más jóvenes. Porque todas estas dinámicas tóxicas afectan tanto a un lado como a otro. Y eso es lo que tú acabas de decir. El liberar al hombre me parece muy buena interpretación y yo creo que es necesario en esta lucha por el relato para que permee, porque si no, es que estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos. Pero bueno, no sé. ¿Qué opináis? Yo, al hilo de lo que ha dicho Aurelio, es verdad que es un retroceso, o parece un retroceso, ¿no? El auge de la extrema derecha, pero es verdad que quizá la extrema derecha sale más a la palestra, más a relucir o hace más ruido cuando cada vez se está viendo más confrontada socialmente, más puesto en duda su... Quiero decir, que si cada vez antes, sin ser con una sociedad poco igualitaria, no había nada por lo que protestar, no había por qué hacer ruido, estábamos todos tranquilos. Y en cuanto a que las cosas cada vez son más igualitarias, en cuanto a que las minorías cada vez están peleando más por sus derechos, en cuanto el feminismo está cada vez más en boga, efectivamente, o sea, sacando a relucir, oye, esto no es una sociedad igualitaria. Nosotras hemos sufrido mucho porque vosotros os habéis pensado con un privilegio que en realidad no tenéis. Es cuando, creo que cuando eso está avanzando y cuando eso se está siendo cada vez más presente, es cuando más ruido hace la ultraderecha. Con lo cual, es verdad que aparentemente puede significar un retroceso, porque parece que cada vez hay más ultraderechistas, pero al mismo tiempo me parece que quizá es un avance de la sociedad, porque cada vez la lucha está más en el visible, cada vez es más visible, cada vez los grupos que no tienen ese privilegio se sienten con más seguridad y con más derecho de decir, oye, esto no funciona bien. Vale. O sea, entiendo lo que quieres decir. Se me ocurre una metáfora que no sé, es como una balsa con peces. Tú, cuando Sí. les vas quitando el agua, cuanto menos agua les queda, más empiezan a saltar, ¿no? Exactamente. O sea, entiendo la metáfora. Exactamente. Vale. Es eso. Podría ser una interpretación, no sé. No sé. Me da mucho miedo, ¿no? Ojalá estés en lo cierto. Yo quiero ser optimista. Y creo que él en el libro lo dice en algún momento. O sea, chicos, iros haciéndose a la idea. Esto cada vez va a ser más igualitario, esto cada vez va más adelante, la gente no se va a volver atrás, las mujeres no se van a volver a quedar en casa a cuidar de los hijos, sino que quieren sus carreras, las minorías van a querer sus derechos, la gente quiere sanidad, la gente quiere seguridad, la gente quiere trabajar y criar a sus hijos con seguridad y sin miedo, y no van a volver atrás. O sea, iros haciendo a la idea. Y eso es lo que yo creo que... Yo por eso creo que sí que soy optimista, porque también pienso que esos avances sociales no van a volver hacia atrás. Y por eso creo que ahora hacen mucho ruido ellos, exactamente. Iba a decir que quizá a lo mejor la diferencia entre Estados Unidos y España, ¿no? Si te das a lo mejor el componente de ira, a cualquiera que se dé un paseo por Twitter, ¿no? Un día normal y corriente, pues esa ira está ahí, ¿no? De la que habla Kimmel también. Pero seguramente, como has dicho tú antes, Alberto, a lo mejor tendríamos que quitar de la ira, por ejemplo, aquí en España, ese componente blanco, ¿no? Es otro tipo de ira, ¿no? Sí. Claro. Comparte algunas cosas con Estados Unidos, pero no el mismo tipo de ira. Claro. De hecho, mira, esto me ha recordado en relación a lo que acabas de decir. Cuando íbamos a sacar el libro, cuando lo contraté, etcétera, se me ocurrió pedirle un
el prólogo a Germán Labrador, no sé si sabéis quién es. Tiene un libro maravilloso editado por Acal que se llama Culpables por la literatura, que es sobre la contracultura en España en los años 70, 80. Bueno, es maravilloso. Él es catedrático en la Universidad de Princeton y por circunstancias de la vida pues lo conocí y le pedí a él el prólogo a ver si podía hacer un prólogo al libro. Y cuando lo leyó me dijo, mira, me flipa, me encanta, pero no me arriesgo a hacerlo por un motivo. Y es que en España los hombres todavía no están cabreados como aquí, porque él vive en Estados Unidos. Los hombres no están cabreados, están tristes. Si van a llegar a estar cabreados, espero que no, pero te aseguro que lo que pasa en este país no tiene nada que ver con lo que pasa en España. Y esto me lo dijo Germán y me llamó mucho la atención. Claro, yo no he vivido nunca en Estados Unidos, no puedo dar esa visión tan completa o en primera persona de los dos mundos. Pero eso me llamó la atención, la diferencia entre estar triste y estar cabreado. La diferencia, si nos ponemos a analizarlo en términos estadísticos, es que hayan tenido a Trump y aquí Vox es el 11%, es el 11% de población nacional. No lo sé. Esto es una interpretación que estoy haciendo sobre la marcha, pero vamos, que no sé qué opináis. Son sociedades distintas, países distintos. Claro, no sabemos tampoco porque estamos todavía, allí ya ha estado Trump, por lo que dicen puede ser que, parece incluso que pudiera volver a ser reelegido, por lo que cuentan. Y aquí Vox, bueno, ahora mismo es el 11%, no sabemos tampoco cómo va a evolucionar. El otro día salió una encuesta con todas las pinzas que hay que tocar las encuestas, que le daba ya unos 60 diputados. Pero no sabemos si esa mecha... En Estados Unidos sí es verdad que parece que el incendio no ha acabado todavía, sino que se está acumulando leña y que tampoco se sabe cómo va a acabar. Y aquí pues estamos un poco igual, ¿no? Tampoco sabemos cómo va a evolucionar lo de... O si va a ser solo Vox el que canalice esa ira. Ya. Porque eso también, yo al leer el libro una pregunta que me hacía, ¿por qué estos grupos de extrema derecha, en el caso de Estados Unidos, de supremacistas blancos, son los que consiguen canalizar esa ira y llevar a estos hombres blancos a su redil? Ya. Una portada que hubiese estado bien es la de la toma del Congreso, cuando lo tomaron, ¿no? Después de haber perdido Trump, que eso sería otro capítulo también de todo lo que, porque ya el libro, Trump está, sin estar, estaba presente de fondo. Y todo lo que ha pasado después es que es para pensar el tema, por ejemplo, de la política de proteccionismo que ha llevado a Estados Unidos al aumento de empleo. Y ellos lo ven, la gente, los votantes tal cual, lo ven como un éxito de sus políticas, ¿no? Del hecho de que aquí se va a proteger, se van a poner tasas a las exportaciones de la Unión Europea, de China, y en eso básicamente ha tenido éxito. O sea, ya podremos estar en desacuerdo en otras cosas, ¿no? Pero que en el tema económico y el tema laboral, eso Estados Unidos se ve que ha habido un cambio, ¿no? Sí, pero bueno, es que eso es un debate muy largo. Un cambio a corto. Digo, pero para ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. Nosotros, por ejemplo, el tema de la aceituna, pues hay una tasa y no se ha podido exportar a Estados Unidos. Eso nos ha afectado a nosotros de forma negativa. Pero ellos han visto cómo las empresas norteamericanas que tenían antes sus fábricas en México o en otras partes del mundo, le ha obligado a llegar allí. Y eso ellos lo han visto tal cual. Y eso es un hecho verídico de que las tasas de empleo mejoraron. Digo, en ese aspecto concreto del tema laboral. O sea, que ya sería, viendo tal como funciona el mundo, tenemos que ver
que es mejor, si es la interconexión, o sea, todo lo que un mundo sin fronteras económicas, o el proteccionismo, ¿no? Como hemos visto también en el Reino Unido, ¿no? Y eso a la gente al final son votos. Sí. Yo quisiera añadir una cosa con todo esto, ¿no? De, por ejemplo, como decía José, ¿por qué se lleva a la extrema derecha, ¿no? Pero básicamente, y en el libro lo muestran, es decir, el discurso de la extrema derecha o esta parte de derecha a los que yo seguía está basado en mentiras y en bulos. Entonces, claro, realmente, claro, de una manera muy simplista te están vendiendo la moto porque dicen, te lo voy a solucionar todo. Tú no vas a tener problema de todo, pero lo primero que hago es voy a bajar los impuestos. Tú no te preocupes que aquí no paga nada nadie. Por ejemplo, en el caso, es decir, esta política o esta demagogia ya se está utilizando en España, es decir, ya la tenemos establecida. Es decir, ya que no es solamente Vox, es que el problema no es Vox, el problema es lo que viene al lado. Claro. Entonces, claro, sí, pero en general, no solamente con esto, sino en general con todo, es más fácil que la gente se crea un bulo que lo que está probado científicamente o con artículos o con estudios. Entonces, realmente lo que tenemos es un problema. Sí, sí. ¿No? Es lo que decías tú, ¿no? Lees el título, criticas, pero todavía no lo has leído, ¿no? Lees un titular, pero no es el artículo. Entonces, claro, también esa facilidad en la que nos creemos una frase y a partir de ahí hacemos un discurso. Yo creo que eso también es una problemática, ¿no? Es decir, en que la encaja no es lo que dicen, ¿no? La derecha es capaz de una frase reducir mi discurso, pero la izquierda no encuentra en cierta manera la manera simple de explicar las cosas. Es una manera muy fácil de ese cabreo, o en este caso, en esta tristeza que tenemos aquí, llevármela por el camino que quiero. Yo te digo esto, y tú te lo crees. Vale, pues yo te voto. Y luego, pues las consecuencias ya veremos cuáles son. Sí, sí. De hecho, justo 10 minutos antes de que comenzáramos esta conversación, estaba delante del ordenador y mientras esperaba estaba leyendo la prensa y si podéis ahora, no sé si conocéis un medio que se llama CTXT, Contexto. Sí. Justo acaban de publicar un artículo sobre las redes de la ultraderecha o de la derecha o la neoderecha o alt-right, como la llaman en inglés o como lo queramos llamar, porque a lo mejor en algunos casos extrema derecha no es el término correcto, pero bueno, todas las redes de interconexión que existen a nivel de medios de comunicación y bueno, y de think tanks y de muchos medios y grupos de poder que muchas veces tendemos a pensar, y más precisamente por la naturaleza de estos movimientos, que son algo nacional, cerrado, pero tienen una interconexión global asombrosa y muchísimo dinero detrás, precisamente para difundir estos mensajes simplistas de odio, que en muchos casos son mentira. Y no sé, es muy interesante. De hecho, ese es el primer capítulo del libro, pero claro, concentrado en lo que es Estados Unidos. Pero claro, si esto lo analizas a nivel global, hay una interconexión muy, muy, muy interesante que probablemente el arquetipo o la figura más representativa de esto es el Steve Bannon, que fue el ideólogo, ¿no? El ideólogo de Trump, el que lo llevó a la Casa Blanca y luego se ha estado moviendo por Hungría con el Orbán, no sé qué, ha estado asesorando a muchísimos de estos movimientos, el Frente Nacional en Francia y tal, precisamente para articular este relato, que es lo que hablábamos antes, la lucha por el relato. Es decir, cómo las cosas, cómo se llega a la gente para que tomen ciertas decisiones, que en este caso la decisión final es la de poner una papeleta en una urna, pero eso tiene repercusiones a muchos otros niveles. Yo estaba pensando con lo que ha dicho Rocío, que quizá el triunfo el discurso de la derecha parece que triunfa más porque es como más fácil parece más fácil de asumir, o sea, no tienes que hacer nada, ya lo hacemos todos nosotros, no te preocupes. Tú solo vótanos, nosotros lo hacemos todo. Y encima te devolvemos al estatus donde estabas, ¿no? Como hombre blanco privilegiado. Sin embargo, la izquierda es como que pide cosas, ¿sabes? Organízate, vamos a salir a la calle, vamos a hacer huelga, renuncia un poco a esto, a aquello, ¿no? Entonces es como más difícil quizá no sé, para asumir eso, ¿no? Te obliga a hacer más cosas, te obliga a estar más presente, te obliga a estar más
más informado, te obliga a estar más pendiente de las cosas en el día a día. Entonces, quizá un poco triunfa por eso más la derecha que la izquierda. No sé, y luego es verdad que también en el libro está muy bien reflejado, ¿no? Que decía algo así como que las revoluciones antes iban de abajo hacia arriba, ¿no? Y ahora, de alguna manera, el discurso de la derecha lo que ha conseguido es que todo ese cabreo haga mirar hacia abajo en vez de hacia arriba. Y eso es verdad que es un triunfo de ellos. O sea, en ese sentido lo han hecho muy bien, desgraciadamente. Claro. Interesante. Pero veis lo que mencionaba al principio del libro, el título es provocador, pero no solo habla de género, no solo habla de sexo, es que son muchísimos temas que se interrelacionan. Mucho A más. mí uno de los temas que más me ha fascinado y que a lo mejor nos pilla más lejos es el tema de los tiroteos. O sea, cómo analiza en ese capítulo pues la génesis, ¿no? de estos chicos que un día pues van a un instituto y empiezan a cargarse gente. Que quizá nos pilla más lejano, pero no sé, me parece, porque no sé, muchas veces lo vemos por televisión y como es una cosa que no es tan ajena, ¿no? Esto de este culto a las armas y bueno, y casi en ensalzamiento de la violencia, pues igual lo vemos muy lejano, ¿no? Aunque en España también, supongo no, se dan casos como los que relata Kimmel, ¿no? De bullying a chicos y de humillaciones, pero claro, no acaban así. Sí, a mí quizá en ese capítulo lo que más me llegó a mí es un poco de tristeza incluso por o sea, cómo se trata a los críos en el ambiente institutos, ¿no? Quiero decir, o sea, parece que en Estados Unidos y en muchos sitios que a lo mejor no son Estados Unidos, parece que se promociona o se permite mucho, pues eso, ¿no? La imagen, ¿no? O sea, los musculitos, las chicas súper preciosas, esas son las que triunfan. O sea, todo ese rollo de la imagen parece que es el que se favorece e incluso se promociona en algunos casos dentro de los institutos de Estados Unidos porque sus equipos de deporte son muy importantes y les dan mucho prestigio y no sé qué. Y entonces es que son hasta capaces, creo que en algún sitio he leído que había una chica universitaria que fue violada y que recurrió y que hizo un juicio y no sé qué. Y la universidad lo único que quería es que no denunciase y que se callase y que eso no saliera a la luz. Entonces eso sí me produjo mucha tristeza, ¿no? El pensar que la complicidad de algunas, lo que se supone que tienen que ser las autoridades para que no se promocione ni la igualdad ni nada de eso, sino todo lo contrario. Casi. Toda una serie de fuerzas estructurales, ¿no? Que es Exactamente. Lo que está hablando el libro todo el rato. Exactamente. Sí, sí. Y antes de lo que estabais hablando, cuando hemos empezado a hablar de Vox y de todo esto, no sé si veis también una relación entre, por ejemplo, el capítulo del obrerismo que relata Kimmel en la sociedad norteamericana, esta pérdida de, bueno, pues toda esta tormenta perfecta de subcontratas, de paro, de precariedad, y que lleva a esa ira, ¿no? O en parte lleva a esa ira, con la ira esta que hay en España, que no sé si tiene la misma génesis, o esta parte de frustración, al menos se puede aplicar aquí. No sé qué opináis. Claro, es que ahí se interrelacionan varios factores, pero que acaban en el discurso de Kimmel incidiendo en la parte de género. Es decir, cambia la estructura económica, el hecho de los puestos de trabajo ya no son fijos para toda la vida, ya no existe esa estabilidad, ya no sé qué. Y a mí como hombre se me presume el hecho de ser el proveedor. Entonces, imagínate con esta estructura mental, con esta base, la frustración y la ansiedad que debe ser vivir en base a esos
estilo de vida de la sociedad fordista, de los trabajos no precarizados en los que vivimos ahora, generalmente, etcétera, etcétera. Eso y la función esta de género de tener que ser el proveedor de una familia monoparental con un chalet precioso, un perro y 2 coches, ¿sabes? O sea, o repiensas tu posición en la sociedad desde un punto de vista de género, o tienes 2 opciones: ponerte triste, cabrearte, o en última instancia, ¿el qué? No, es que eso es justamente lo que quería decir. Si eso está pasando entre los hombres españoles también, esta bueno, sensación de que ya no eres el proveedor o esto es un fenómeno realmente de la sociedad estadounidense. ¿Qué opináis? Yo creo que sí que está pasando, no sé si exactamente a esos niveles, pero yo creo que eso sí que está pasando. El rol del hombre español también necesita cambiar y está cada vez más claro. Y no, quizá nosotros no teníamos, bueno, igual sí, en los años 60 igual sí que, no sé, más antiguamente sí que es verdad que era el hombre el que salía a trabajar, la mujer se quedaba en casa con las tareas, y hay una cosa muy interesante que dice el libro, que es que eso hoy económicamente es inviable. O sea, él hace comparaciones de cuánto se ganaba en dólares en los años 70 y cuánto se gana ahora. Incluso con 2 sueldos se gana menos ahora de lo que se ganaba entonces. Entonces, esa vida de yo me voy a trabajar y tú te quedas en casa a criar, eso es imposible. Eso ya no se puede hacer. Entonces, obligatoriamente va a tener que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y menos mal, porque, no sé, es como... Es que nos restan muchas posibilidades a los hombres también. Totalmente. Nos restan muchísimas posibilidades. Podemos ser muchísimas más cosas. No solo el señor que trabaja 15 horas al día y ya está, y llega muerto a casa y se muere con 52 años de un infarto porque está reventado. Menos mal. Y otro tema también que he visto es el tema de la religión. Se ha quedado pillado. Sobre todo de la iglesia evangélica y la influencia, ¿no? Te he pillado, ¿no, José? No, pero ya has vuelto. Te quedas pillado de vez en cuando. Ahora. Ah, vale. El tema de la iglesia evangélica y de cómo funciona también en Estados Unidos y su paralelismo en España con la iglesia católica, ¿no? Creo que la española es una sociedad mucho más secularizada que la estadounidense, en general. Aunque obviamente el peso de la iglesia aquí también es muy fuerte, pero en comparación con Estados Unidos creo que menos. O sea, a lo mejor no la institución en sí, pero a nivel de calle, a nivel social, no tiene tanta repercusión. Pero eso es Europa en general en comparación con Estados Unidos. De todas formas, yo después de leer el libro creo que soy optimista, porque pienso que este cambio al final es irreversible. O sea, no hay otra. Sí, es el tono de Kimmel en todo el libro, es lo que estaba diciendo Jordi antes. Lo que está diciendo en resumen es de, bueno, yo os estoy exponiendo esto y prepararos porque queráis que no o no. Es el mundo por venir, aquí no se va a volver atrás. Igual hay que hacer un trabajo muy fuerte, ¿no? Para que esta masculinidad tradicional pues de paso a otra, y queda mucho camino por recorrer, pero es que no queda otra. Lo que pasa también, a mí me ha llamado mucho la atención en el libro, hay un pasaje en el que él dice que algo así como nuestro país se parece cada vez más a las masas prerevolucionarias de Francia, ¿no? Los burócratas son los muy, muy ricos y los demás. Y eso sí puede ser un factor que a pesar de que el cambio sea irreversible, lo retarde bastante o incluso haga que estalle un gran conflicto, porque estamos viendo que las condiciones cada vez son más precarias, que es verdad que hemos estado diciendo que las similitudes entre lo que relata Kimmel en Estados Unidos y España pues, no son obviamente exactas, pero por ejemplo con el tema de la inmigración nosotros sí tenemos un problema gordo,
en cuanto a que la extrema derecha consigue que se perciba como una amenaza. Ujú. Y eso sí creo que puede hacer que haya una reacción furibunda y que este cambio pues cueste muchísimo más. Ujú. Sí, o sea, al final esto es extrapolable en base a los códigos nacionales de aquí y las problemáticas que tenemos aquí. Obviamente, aquí a lo mejor el factor racial no está tan desarrollado, pero sí que es cierto lo que tú acabas de decir, que a nivel de discurso se consigue la extrema derecha posicionar el tema de la inmigración como un problema a tener en cuenta y que a ellos les beneficia. Claro, Y, pero dime, Alberto, perdón. sí, y lo que has dicho del paralelismo este que hace con la Francia prerevolucionaria, ¿no? Es lo que no recuerdo exactamente en qué parte del libro lo dice, pero es lo que en sociología se llama privación relativa. Y es que tradicionalmente o históricamente las grandes revoluciones que han dado paso a grandes cambios se producen cuando afectan no a la escala más baja de la sociedad, sino a lo que está en el medio. Exactamente. ¿Vale? Y en ese sentido, pero eso tiene una lectura no tanto de género, obviamente, porque esto es una cuestión cultural, sino en un sentido económico. Y entonces, en base a lo que estábamos hablando antes, de la precariedad, de las formas de vida en las que vivimos o que vive mucha gente, especialmente así más joven, etcétera, etcétera, de la precariedad absoluta en los trabajos, en los modos de vida y tal y cual, pues a lo mejor sí que... Pero bueno, esto es otro tema, pero Esto es otro tema, esto es adivinar. adivinar. Pues llevamos casi una hora ya, no sé si queréis añadir algo más o os ha quedado algo por decir sobre el libro. Sí, un poco, bueno, quizá a modo un poco de resumen, pues sobre todo en la cuestión de género es que desde luego creo que bienvenida cualquier posibilidad de cambio hacia algo más igualitario. Nosotros como hombres tenemos que dar también nuestro paso adelante o atrás incluso para ceder espacios de poder, ceder espacios de discusión, escuchar más. También hablaba ahí del trabajo en casa y de la crianza de los hijos, que sí que es verdad que se ha aumentado mucho el número de horas en la crianza de los hijos, pero no así en las labores de la casa y en la responsabilidad de llevar una casa. Entonces eso me parece también súper interesante. Es que me ha parecido muy interesante todas esas cosas porque son muy aplicables incluso personalmente. Entonces me ha parecido esa parte del libro, me ha parecido que es muy traíble a España y súper interesante para mí, desde luego lo ha sido, y creo que para muchos hombres lo sería también. Guay. Pues o sea, la satisfacción que me da escuchar esto. Eso ha sido genial. Sí. Pues gracias. De nada. Porque No sé. no sé, y encima eso nos daría a nosotros es que es muchísimas más posibilidades, es que eso es así, de reinventarnos, de que nos empiecen a gustar otras cosas, de empezar a disfrutar de otras cosas, de no, como decía en el libro, de no vigilarnos tanto entre los hombres a ver quién es el más macho y quién es el que menos y quién es el no sé qué, y este sospechoso de ser un poco flojo y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, Esto es una pequeña broma, pero yo conocí este libro en su edición inglesa, bueno, americana, por una amiga mía que es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre los osos. No sé si sabéis, dentro del mundo, los bears, dentro del mundo gay hay como subculturas. sí. Y los bears son estos pues, gays que están fuera del estereotipo que tenemos del hombre así más afeminado y tal, y es todo lo contrario. Hombres pues, más grandes, con mucho pelo, como la contraestética, ¿vale? Sí. Entonces, mi amiga Isabel tiene una tesis sobre esto y ella, claro, ha estudiado muchísimo las masculinidades, etcétera, etcétera. Y yo conocía a este libro por Isabel, fue la primera persona que me habló de él. Y ella, para esto que acabas de decir, de los hombres que se vigilan entre ellos y a ver quién es más macho y tal, ella tiene un término que es maravilloso,
que me hace mucha gracia, que ella lo llama la pluma hetero. La pluma Vale. hetero de los hombres. Y me encanta, porque es Saber quién es más bruto, ¿no? claro, coger un concepto que tradicionalmente se ha utilizado sobre cierto colectivo, bueno, los gays o las lesbianas, tal cual, no sé qué, y cogerlo y darle la vuelta y aplicarlo sobre los que es Muy bien. teoría ostental. Sí, sí, sí. Ostras, pues al pelo, bien al pelo. La pluma hetero. Bien al pelo. Sí, sí. Yo creo que ya más brillante no podemos cerrar el que con los comentarios. Como anécdota o broma, pero bueno. Así que nada, oye, muchas gracias a todos por estar aquí, Alberto sobre todo. Muchas gracias a vosotros y, joder, Nada, oye, este mes 80 Mundo va a hacer también presentaciones, actividades, y Alberto va a venir a Úbeda el 25 a hablar un poco de la editorial y eso. sí. Y nada, y bueno, durante todo este mes que vayáis a 80 Mundos y a la gente, o si no podéis físicamente por la web, y que exploréis el catálogo de Berlín. Nada, muchas gracias. Y los de Alicante, bueno, en este caso creo que está Jordi solo. Nos vemos por ahí. Y a los de Úbeda os veo el 25. Muy bien. Muy bien. Y Juana, espero que te haya despertado la curiosidad para leer el libro. Sí, sí, desde luego que sí. No conozco el libro, pero me ha parecido la charla genial que habéis mantenido y ganas de leer el libro, sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, chicos. Bueno, os voy a contar el próximo libro, que antes decía yo, siempre leemos novela, pues vale, otra novela. El próximo es para el 2 de diciembre, también con 80 Mundos, Los Galgos de Sara Gallardo, que no sé si habéis leído algo de ella, es una autora argentina. Está editado por Malas Tierras, que será la editorial del mes de diciembre. Lo estamos diciendo ya porque es un libro un poquito también extenso, y nada, para que vayáis comprándolo y leyéndolo, y nada, y si queréis nos vemos aquí el día 2. ¿Vais a tener charla con Guille y con Nico, con los editores? Creo que sí, por lo menos virtualmente, y creo que a Alicante van a ir. Qué guay. Van a ir a Alicante. Guille, su padre es de Alicante. Bueno, sí, es que los conozco. Hay como una red todos, Entonces ahí les facilito. Esta mañana me han escrito y creo que a Alicante van. O sea que nada, los que sois de allí, pues tenéis la oportunidad de hablar con ellos. Y los que no, pues yo creo que en el club de lectura virtual van a estar, o sea que también. Así que nada, oye, pues un abrazo a todos y nada. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.